Vamos a conversar con Raúl Sor sobre todo lo que está sucediendo. Hemos mantenido una continuidad trayéndole a ustedes informaciones y análisis respecto a lo que está pasando en el Medio Oriente, particularmente entre la Franja de Gaza e Israel. Y ahora ha habido aparentemente una posibilidad de un intercambio de personas que están retenidas. Algunas, como por ejemplo los prisioneros que están en cárceles en Israel y que han pasado por la justicia y están cumpliendo una sentencia, que muchos de ellos dicen que es absolutamente arbitraria, etcétera, pero están después de haber pasado por un proceso judicial, y los rehenes que tomó Hamás, y que también es algo que se sabe que ha complicado mucho esta situación. Aparentemente habría algún grado de conversación para poder tratar de hacer un intercambio de rehenes con presos. Veamos lo que nos dice Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, bueno, al parecer, después de negociaciones muy complejas en las que han intervenido una serie, aparte de los protagonistas, es decir, el Estado de Israel y Hamás, y otro, Estados Unidos, ha aplicado una presión enorme. Al parecer van a poder concluir una pausa, y esta palabra es importante. No dicen tregua, no dicen cese al fuego, dicen una pausa en los combates de 4 días, y en esos 4 días se van a realizar intercambios, como tú lo señalaste, de palestinos presos en cárceles israelíes por rehenes. Entre los rehenes se habla solamente de niños y mujeres. No se liberarían o no se intercambiarían hombres o soldados que fueron capturados en la incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre, pero durante estos 4 días va a haber una pausa. Y en esta pausa, una de las cosas que complicó llegar a un acuerdo era que Hamás exigía que cesara el vuelo de drones, de estos aviones, estos aparatos no tripulados, sobre la franja de Gaza. Y la razón aparente, Hamás no especificó, pero sería dificultar el monitoreo por parte de Israel. ¿Qué puede ocurrir con los prisioneros que mantiene, o los rehenes que mantiene Hamás? Es decir, con este monitoreo permanente de los drones, que me imagino que Israel tiene satélites, tiene otros medios para vigilar la zona, pero ciertamente los drones pueden seguir a ciertos vehículos, seguirlos en forma muy minuciosa dónde van, y podría temer Hamás que esta pausa sea utilizada por Israel para tratar de detectar dónde están los rehenes. Porque es llamativo, Fernando, que ya a 6 semanas Israel no haya dado más pruebas o no haya detectado más lugares donde se encuentran rehenes. Es decir, estamos hablando de una cantidad importante. Y se presume que Israel tiene una buena inteligencia y tiene niveles de infiltración que en el pasado ha hecho muy buen uso de ello. Y en esta ocasión realmente ha sido sorprendente el silencio y la falta de pruebas contundentes de los centros de mando y control que Israel debería aportar en una situación que se está volviendo cada vez más compleja, porque, digamos, en la medida que se van estancando las acciones en Gaza, cuando digo estancando, por cierto, Israel ha logrado controlar la parte norte y ahora está comenzando a expandir hacia el sur de Gaza, pero no ha tenido el control del teatro de operaciones que ha tenido en ocasiones anteriores. Y esto habla del grado de preparación que se presume debe tener Hamás para mantener a esta cantidad importante. Estamos hablando de 200 y tanto, 240 rehenes, y que no exista una pista donde pueden estar. Incluso no han encontrado
cadáveres. En algún momento Hamas dio a entender de que habían 60 rehenes ya habían fallecido producto de los bombardeos. Y hoy día, Yihad Islámica, que es una de las organizaciones, una organización menor, pero que coopera o trabaja en conjunto con Hamas, acaba de señalar que una mujer rehén acaba de fallecer, sin dar las razones, en qué circunstancias, simplemente, y además en un elemento de crueldad, no dio el nombre, es decir, simplemente es una mujer. Bueno, y uno ha visto las marchas de gente desolada en Israel que claman por sus seres queridos que les fueron secuestrados. Oye, Raúl, ¿esto es algo que se ha hecho antes me estoy refiriendo básicamente entre israelíes y palestinos, digamos? Esto de generar una suerte de canje de prisioneros, porque es de las típicas cosas que, por lo menos, y tú lo has visto, muchos gobernantes temen generar condiciones de este tipo porque de alguna manera crean un estímulo para que se generen, por ejemplo, secuestros a cambio de algún tipo de beneficio que al final termina en un canje, por ejemplo, en este caso. Bueno, pusiste el dedo en la llaga, Fernando, porque eso es exactamente lo que dice el ministro de Seguridad, un ministro Itamar Ben-Gvir, que es un ministro de ultraderecha, es decir, está muy a la derecha, es ministro de seguridad, está bien a la derecha de Netanyahu, y él ha rechazado esta pausa y ha dicho que se está estableciendo, con este canje, se establece un precedente que ya se había, respondiendo a tu pregunta, sí se habían hecho canjes en el pasado, especialmente de un soldado que fue canjeado por cerca de 1.000 o más de 1.000 palestinos presos, pero que con esto se estaba incitando, y ese es el argumento que tú señalaste. Bueno, Ben-Gvir se hizo cargo de esto y dice, bueno, los estamos llamando a hacer más secuestros porque esto les resulta muy rentable en términos de poder forzar o influir en nuestras políticas. Pero en el gabinete israelí había una gran discusión, me refiero al gabinete de guerra, el que está encargado de discutir estos temas, y bueno, hay distintos puntos de vista. Según la prensa israelí, habría sido el ejército el que siente, según lo han manifestado algunos analistas israelíes, alguna responsabilidad por los secuestros, en el sentido de que, bueno, el ejército estuvo ausente en los momentos en que fueron secuestrados, desde que salieron los militantes de Hamas y otras organizaciones de la Franja de Gaza y tomaron los rehenes. La población allí estaba relativamente desprotegida y por lo tanto, como es un elemento muy central dentro de la ética, dentro del espíritu del cuerpo de los militares israelíes, es nunca dejar a nadie atrás, es decir, nunca nadie se sienta abandonado. Y desde esa perspectiva, si así lo sienten para ellos, también hay muchos militares que dicen no podemos dejar a estos rehenes abandonados. Cierto, esto va a traer consecuencias, pero la peor consecuencia sería que los familiares de los rehenes se sientan traicionados y, por cierto, hay muchos militares, personas que estaban de uniforme en el momento y que están secuestrados ahora. Por lo tanto, dentro de los valores del ejército israelí, esto es un tema muy central y habría gravitado para que se aceptara esta pausa, que como te digo, había elementos dentro del gobierno que eran totalmente contrarios y temen que esto va a sentar un precedente. Última cosa cortita, Raúl, ¿cuándo se supone que se decide esto? ¿Cuánto se puede esperar? Tú dices, va a haber una tregua, etcétera. Ok. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de días, de horas, de qué? Bueno, mira, estas cosas no están seguras hasta que no ocurren. Es decir,
Todavía en cualquier momento puede producirse una situación. Aquí no solamente está Hamas, también está Yihad Islámica y otras organizaciones menores, pero hay una posibilidad esto es muy complejo. Y además, estos 4 días, Hamas ha puesto como condición que va a liberar 8 rehenes cada día, es decir, lo va a hacer a cuentagota, para justamente garantizar de que los 4 días se cumplan de acuerdo a lo estipulado. Es decir, no es que entrega las 50 personas y dice ya, hasta ahora nos dejan a nosotros un poco más tranquilos. No, va a ser cada día 8 personas, en total van a tener 50 y también van a querer confirmar de que los israelíes están liberando, que probablemente los israelíes van a ir liberando en las mismas proporciones y haciendo los intercambios. Pero estos son operaciones tremendamente delicadas y hay siempre elementos interesados en descarrilar un acuerdo, como te digo, este propio ministro israelí, la extrema derecha israelí no quiere esta pausa, considera que es darle ventaja a Hamas, que se va a poder reagrupar, que finalmente los tienen contra la muralla y con esto le van a dar un respiro. Y muy importante, los israelíes por experiencias previas tienen mucho, no temor, pero les inquieta la propaganda que va a hacer Hamas de esta tregua, porque, pausa, en el sentido de que Hamas va a decir, bueno, mira, acá tienes este poderosísimo ejército que ha volcado todas sus fuerzas contra nosotros. Y ahí lo tenemos, parado. No han podido dar con nosotros. No han podido señalar ningún éxito importante. Y esto, de cara a su público, a su gente en el mundo árabe, va a tener un impacto, va a tener repercusión. Y, por cierto, es uno de los factores que los israelíes temen. Bueno, vamos a tener que estar atentos a esto porque esto puede, como tú dices, pasar en cualquier momento, se acuerda algo o no. Y vamos a estar aquí para contárselo a todas las personas que nos están siguiendo. Gracias, Raúl, que te vaya bien. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo con.